Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 38 y del 48 al 50. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra. Se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera empezar esta predicación con esa sentencia cristiana que nos dice: a quien mucho pecó, mucho se le perdonó porque mucho amó. Esto encaja perfectamente en la mujer pública pecadora que aparece en el Evangelio. Esta mujer a los pies de Jesús, llorando, desconsolada, pidiendo perdón por sus faltas, pero no lo pedía de palabra, lo pedía con gestos, con actitudes, porque en ningún momento aparece en la lectura que ella entabló un diálogo con Jesús. Llevaba un frasco de perfume fino y caro, y luego llega al lugar, se pone detrás y luego se postra ante el Señor y le mojaba los pies con sus lágrimas e intentaba secarlo con su cabello y luego le ungía los pies con el perfume después de besárselos. Estas son actitudes, son gestos de agradecimiento. Ella estaba agradeciendo lo que ya daba por recibido, que era el perdón del Señor. Por eso Jesús descubre en ella esa fe maravillosa en su misericordia y de esa manera le responde, le perdona y la trata con compasión y por supuesto con misericordia. El Señor Jesús nos está abriendo un misterio maravilloso en el que nos explica, nos dice claramente y fuertemente que no existe pecado en el mundo que el Padre, Dios, no pueda perdonar. Jesús perdona a esta mujer, a esta prostituta, la perdona totalmente, pero le deja una advertencia, le pone una condición que de igual manera nos la pone a nosotros cuando somos perdonados. Le dice: vete en paz. Y la paz, hermanos y hermanas, es un fruto del perdón. Pero esa paz, cuando nosotros hemos fallado, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestra falta, hemos sido perdonados y hemos reparado la falta, debe ser una paz que exista en nuestros corazones y que además de eso se irradie hacia todos los que nos rodean y que invada todos los espacios en los que nosotros estamos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, en la iglesia, en todas partes donde anduviéramos, debía de irradiarse esa paz, se nos debía de notar. Si no tenemos paz, es porque probablemente alguna parte de nuestra vida todavía no ha sido sanada, no ha sido perdonada, no ha sido reparada. En el Antiguo Testamento, la historia más impactante es la del rey David, un gran rey, un hombre de Dios. Y sin embargo, ese hombre comete el pecado de la lujuria y del adulterio. Cuenta la Biblia que el rey estaba en la azotea de su palacio. Era un hombre casado, pero estaba viendo desde la azotea y ve a una bella mujer bañándose desnuda. Eso despierta en él el deseo de la carne y la ve con ojos de lujuria y pregunta quién es ella.
Le dicen que es Betsabé, la esposa de Urías, un soldado del propio ejército del rey. Y que ese soldado estaba al frente de la batalla luchando por él. El rey David manda a traerla, se acuesta con ella y tiene relaciones sexuales con ella. De esa relación viene un embarazo. Cuando el rey David se entera, manda a traer a Urías y intenta, prueba de qué manera Urías se puede acostar con su esposa Betsabé, para que Urías se haga cargo del embarazo del cual era responsable el rey. Como no lo logra, entonces hace una cosa peor. Llama a sus generales y les ordena que lleven a Urías otra vez al frente de la batalla, pero que sus compañeros de guerra lo dejen solo, que lo expongan a las armas del enemigo para que lo maten. Pues manda a traer a Betsabé para que viva con él en el palacio y la hace su mujer. El pecado que viene del deseo de la carne, el pecado de la lujuria y del adulterio, tiene como consecuencia una cadena de otros pecados, porque la lujuria es un pecado capital, y el pecado capital significa que es cabeza de otros pecados. Y el rey David cae en todos estos pecados, que son consecuencia, como una cadena. En primer lugar, ya lo sabemos, la lujuria y el adulterio, pero también comete el pecado de la mentira y del engaño, también comete el pecado del egoísmo y del abuso de poder. También peca porque hace partícipes a otras personas de sus propios pecados, y también comete el pecado del egoísmo y del asesinato. El rey David, sin embargo, por la infinita misericordia de Dios, es perdonado de todos esos pecados. Mis hermanos y hermanas, si vemos en la época de Jesús, los derechos de la mujer prácticamente no existían. Y cuando encontraban a una mujer en flagrante delito por adulterio o por prostitución, le decían que era reo de muerte. O sea que iba a ser matada, iba a ser muerta a base de pedradas. Jesús siempre se opuso a esa ley. ¿Por qué? Porque era inhumana, porque era injusta, porque era discriminatoria. Porque únicamente se castigaba a la mujer, al hombre no se le castigaba. Y además de eso, Jesús se daba cuenta que querían castigar un pecado cometiendo otro pecado. Por eso Jesús nos hace ver, a través del perdón de esta mujer pública, que lo más importante es la misericordia de Dios. Jesús le dice: vete, tus pecados han sido perdonados. Jesús habla en plural. Dice tus pecados, porque Él sabe perfectamente que de este oficio nace otro gran número de pecados. Mis hermanos y hermanas, a nosotros también nos sucede lo mismo. Cuando nosotros somos perdonados, cuando nosotros llevamos nuestro pecado a la confesión, cuando nosotros recibimos el perdón y además de eso reparamos nuestras faltas, también nos toca sufrir las consecuencias de esas faltas. Problemas judiciales, problemas de familia, problemas de pareja, tenemos problemas de salud, problemas económicos y una serie de cosas que debemos aprender a llevarlos con humildad, con sencillez de corazón, aceptando que es la corrección que el Señor nos está haciendo de esas faltas hasta que queden totalmente reparadas. Por eso el día de hoy, mis hermanos y hermanas, yo les exhorto, los invito, para que hoy mismo, en este instante, empecemos a amar al Señor, tomemos la decisión de amarlo profundamente y que busquemos inmediatamente el sacramento de la reconciliación y que lo hagamos sin miedo, sin inventar falsas excusas, y que vayamos a buscar esa paz que el Señor nos tiene preparada. Que vayamos porque Jesús tiene sus brazos abiertos para recibir nuestro arrepentimiento, nuestras lágrimas, y para darnos su amor profundo, para darnos su misericordia, su compasión y su perdón. Porque al que mucho pecó, mucho se le perdonó, porque mucho amó. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.